Bueno, continuando, habíamos mencionado anteriormente de que la energía, que ya de por sí era una cantidad compleja para definir, pues tampoco la podemos cuantizar así fácilmente, como uno puede simplemente decir, bueno, eso tiene como la masa, ¿verdad? Que podemos decir, hay 50 kilos de masa, o el volumen, incluso la temperatura que se puede medir. No hay un medidor de energía. Y entonces, para facilitar precisamente el análisis, se había separado en dos vertientes y habíamos dicho que había un tipo de energía macroscópica, ¿verdad? Que era relativa, pertinente al conjunto de todas las moléculas y los átomos del sistema y sus particularidades respecto al movimiento de ese conjunto en un marco de referencia, a su posición en un campo gravitatorio o en un campo eléctrico. Entonces, había la energía microscópica, básicamente, era el complemento, ¿verdad?, de la suma de todas esas energías, que tiene que ver con las formas a nivel subatómico, a nivel molecular. Tiene que ver con la estructura de la molécula, con qué tanto está su actividad, que al fin y al cabo va reflejada por la temperatura, ¿verdad? Entre mayor temperatura, pues más grado de excitación adquieren las moléculas, y de hecho esa es la razón por la cual si usted calienta, como lo podemos saber con el agua, pues pasamos de un cubito de hielo a agua líquida y eventualmente a vapor de agua. ¿Por qué? Porque estamos excitando las moléculas de manera tal que adquieran tanta energía cinética que se separen de la interacción que las mantiene juntas entre sí. Entonces, ese tipo de energía, la energía que está ahí de forma también potencial en los enlaces, por ejemplo, si esta es la molécula de agua, construir este enlace o este par de enlaces requirió energía en algún momento dado. Por lo tanto, esa energía está ahí guardada, y así como la energía macroscópica potencial se podía manifestar o no, y por eso se llama potencial, esta energía es una energía química potencial, porque si yo deshago estos enlaces se manifiesta, pero si sigue siendo agua, pues ahí va a estar guardada esa energía. Entonces, todas estas energías, ¿verdad?, fruto del grado de energía cinética que tengan las partículas, de su naturaleza química, de los movimientos vibracionales y rotacionales que tengan las moléculas, en conjunto se denomina energía interna. Entonces es la suma de todos esos aportes energéticos que, como se podrá suponer, son muy difíciles de cuantizar. Pero como habíamos dicho que la energía era una propiedad de estado, las diferentes formas de energía también lo son, ¿verdad? El aumento en la energía potencial tiene que ver con el cambio de la altura. El aumento en la energía cinética tiene que ver con el cambio en la velocidad. Entonces la energía interna pues también tiene una correspondencia en cuanto a que su valor como tal no se puede cuantificar, pero la diferencia sí. Entonces, eh, todas estas cosas que son, insisto, a nivel atómico, en conjunto se suman y corresponden a la energía interna, ¿verdad? Entonces, recordemos nada más que la energía cinética y potencial macroscópica son diferentes de las energías cinéticas y potenciales microscópicas, ¿verdad? La cinética microscópica básicamente da cuentas de qué tan grandes son esos movimientos traslacionales, rotacionales y vibracionales de la molécula como un todo, sin perder su naturaleza química, y generalmente va relacionada o ilustrada con la temperatura. Y la energía potencial, que es esa energía que está guardada en los enlaces químicos, que es fuertísima y lo vemos cuando se manifiesta a nivel de una reacción química, ¿verdad? Que si hay, como en las combustiones, liberación de muchísima energía, pues esa energía, ¿de dónde es que salió? Pues está guardada precisamente en los enlaces químicos. Entonces, esas son muy diferentes, como lo podemos ver, de las energías cinéticas y potenciales del conjunto
de todas las moléculas, que son las que habíamos visto desde la perspectiva macroscópica. Entonces, ¿por qué hacemos mención a todo esto? Bueno, porque la sumatoria de las energías macroscópicas y microscópicas, pues podemos tenerla como la energía total, ¿verdad? Y la energía total de mi sistema, esa energía macroscópica y microscópica, la sumatoria de las dos, es la energía total. Y la energía de un sistema, como ya sabemos, ¿verdad? De las definiciones de sistema que vimos en el video previo, pues si este es mi sistema, la energía, el nivel de energía que tenga, va a depender de qué tanto gane o pierda en forma de calor a través de su frontera, o qué tanto gane o pierda en forma de trabajo. O sea que el cambio de energía de un sistema entre un estado inicial y un estado final va a ser fruto de lo que haya ganado o perdido por motivo de calor y de trabajo. Y eso se representa matemáticamente en la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Recuerden que esto está definido para un sistema. Entonces, como la energía es una propiedad de estado, el cambio de energía de un sistema es igual a la energía del sistema final menos la energía del sistema inicial. Y eso, a su vez, va a ser fruto, el cambio de energía que tenga un sistema, del calor y del trabajo que haya involucrado en ese proceso de ir de 1 a 2. ¿Verdad? Entonces, nótese que la sumatoria de dos cantidades que dependen de la trayectoria, como el calor y el trabajo, dan como resultado, en conjunto, actuando en conjunto, un cambio en una propiedad de estado, que solo depende de los estados final e inicial. Uno puede desglosar, como ya lo vimos, la energía en sus diferentes formas, en sus formas microscópicas, energía interna, en sus formas macroscópicas, como energía cinética y potencial, y sigue siendo igualmente válido, equivalente a la energía total, puesto que en un sistema químico generalmente las están quietos, digamos, no se mueven, como la energía cinética, como el conjunto no está en movimiento. Y si así fuera, inclusive realmente los aportes son pequeñitos, casi siempre pasa que el cambio de energía en un sistema químico, que ya hemos visto que es el cambio de energía interna, más energía potencial, más energía cinética, los aportes potenciales y cinéticos prácticamente son despreciables y el cambio de energía total va a ser casi prácticamente igual al cambio de energía interna. Y eso a su vez va a ser igual, solamente puede haber un cambio en la energía si hay calor o si hay trabajo. ¿Okay? Y esto es lo que se llama la primera ley de la termodinámica. Y es la ley de la conservación de energía porque el sistema gana o pierde energía a expensas del entorno. O sea, solo sí, el entorno pierde o gana energía en una misma magnitud, en esa misma magnitud. Entonces, nótese, y aquí está ilustrado, que esta energía en forma de calor o de trabajo que atraviesa las fronteras del sistema va o viene, dependiendo del sentido, del entorno. Por lo que la energía total del sistema, básicamente es que el cambio de energía del sistema, aquí le voy a poner subíndice sistema, pero si no viene nada, se presume que es el del sistema, va a ser igual al negativo, o sea, al inverso del entorno. Es decir, que recordemos que el sistema es este, más el entorno, en conjunto, el sistema más el entorno, era lo que se llamaba universo. Por lo tanto, si yo sumo el cambio de energía del sistema para cualquier proceso con el del entorno, me va a dar el cambio de energía del universo. Y como para cualquier proceso, el cambio de energía del sistema es el negativo del cambio de energía del entorno, esto hace que el cambio de energía en cualquier proceso del universo como un todo es cero. Es decir, la energía se conserva. La misma cantidad de energía que hay en el universo disponible es la que está disponible para todo. No se crea energía de la nada, ni se pierde energía, ¿verdad?
Y esta es, es lo que se llama la primera ley de la termodinámica, que de forma matemática se puede expresar de esta manera, con sus diferentes desarrollos, ¿verdad? Son las ecuaciones siguientes que se indican ahí. Entonces, bueno, ya todo esto es lo que indicamos. Si de una forma gráfica, que estos diagramas de energía son muy útiles, yo tengo este estado inicial de mi sistema, y mi sistema, nótese que este es el eje de la energía, mi sistema pasa de ese estado inicial, que nótese según lo que se aprecia en esa gráfica, es un estado energético mayor, pasa a un estado energético menor, a este estado final. La única forma de que el estado energético haya variado hacia abajo, o sea, que pierda energía, es porque mi sistema pierde energía, ¿verdad? Pierde energía que se la da al entorno. Y viceversa, si mi estado inicial era bajo y yo lo subo, es porque mi sistema absorbió energía del entorno y llega a adquirir un estado energético más alto, final. Desde el punto de vista numérico, nótese que el cambio, siempre recuerden los cambios, los diferenciales, es final menos inicial. Y por lo tanto el cambio, en este caso de energía, si el sistema gana energía, quiere decir que el estado final es más energético, como en este caso, que el inicial. Es decir, que cuando yo hago el cambio de energía final menos energía inicial, este número va a ser positivo porque la energía final es mayor que la energía inicial. ¿Ok? O sea que el sistema recibió energía, por eso es positivo. Y viceversa, sucede si la energía disminuye, quiere decir que el cambio de energía, el estado final respecto al estado inicial, el estado final es menor que el estado inicial y por lo tanto esta resta daría un número negativo menor que 0, que solo puede ser posible si el sistema libera energía, pierde energía hacia el entorno. Y esto, que es el corolario, ya lo habíamos mencionado, lo que gana el sistema lo hace del entorno y lo que pierde lo hace a expensas del entorno. Por lo tanto, el cambio de energía en cualquier proceso siempre va a ser de la misma magnitud, pero de signo opuesto al del entorno, haciendo que la suma de estos dos, cambio de energía del sistema y cambio de energía del entorno, den 0 siempre. O sea que el cambio de energía en el universo es 0 y por lo tanto la energía se conserva. Vamos a hacer este ejercicio. Dice lo siguiente. Dos gases, A y B, son confinados en un pistón con cilindro, como se muestra en esta figura. Este pistón es móvil, ¿verdad? Ellas reaccionan de manera tal que A, que es un gas, supongamos que son las bolillas blancas, y B, que es otro gas, que supongamos que son las bolillas rojas, forman un producto C que es sólido. Entonces, como van a ocupar menos espacio, ¿verdad? Porque los gases se mueven libremente por todo esto dentro del pistón, va a pasar que este pistón baje, ¿cierto? Y como baja, está comprimiendo el contenido dentro del sistema, está haciendo una fuerza sobre el sistema y mi sistema va a recibir trabajo. O sea, le estamos metiendo trabajo porque estamos comprimiendo eso. Asimismo, según lo que indica acá, cuando la reacción ocurre, se le genera calor y el sistema, que el sistema es lo que está encerrado aquí dentro del cilindro del pistón, y el sistema va a liberar 1150 julios de calor. Y a su vez, debido a esa reacción, la fuerza que está acá, que sería la fuerza exterior o la presión atmosférica, va a hacer un empuje hacia el sistema. O sea, es un trabajo positivo. Muy importante muy importantes los símbolos. Es un trabajo positivo
de, según lo menciona por acá, 480 julios sobre el sistema. Este calor de acá, nótese que está saliendo del sistema, por lo tanto el signo es negativo. Mi sistema pierde este calor. Y aquí, en termodinámica, los signos son fundamentales porque son los que nos dan una noción de hacia qué lado va el flujo de calor respecto al sistema. Si está saliendo del sistema, y por lo tanto mi sistema se está haciendo menos energético, o si está entrando al sistema y por lo tanto mi sistema está ganando esa energía. Entonces me preguntan que cuál es el cambio de la energía interna del sistema. La primera ley es que el cambio de energía es igual al calor más el trabajo. Esa es la primera ley y la ponemos como enunciado para arrancar el problema. Recordemos que el cambio de energía en general se puede suponer igual al cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial del sistema. En ningún lado de acá me dicen que esto se mueve o que cambia la velocidad, de hecho está en reposo y que está ubicado en un sitio, ¿verdad? En una mesa, supongamos, y que tampoco cambia de ubicación. Por lo tanto, el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial son cero. Quiere decir que el cambio de energía está reflejado únicamente como el cambio de energía interna. Por lo tanto, el cambio de energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. ¿Ok? Y según la descripción del caso, el cambio de energía interna del sistema desde el inicio, que está como se muestra en la figura, hacia el final, que ya formó el producto C y ya se estabilizó, va a ser igual a lo que liberó de calor y lo que se le introdujo de trabajo. El calor, muy importante, en este caso está perdiéndolo el sistema, por lo tanto tiene un signo negativo y una magnitud de 1150 julios según el enunciado, pero el sistema, el entorno está haciendo trabajo sobre el sistema, el entorno está haciendo trabajo sobre el sistema en una magnitud de 480 julios. Ojo que en ambos casos, y por eso puedo hacer la suma, son la misma cantidad física, energía en este caso, y con las mismas unidades, julios en este caso. Si fueran diferentes, habría que hacer el ajuste, ¿verdad? Por eso siempre es muy importante estar pendientes del análisis dimensional. Resolviendo el problema, mi sistema tiene un cambio de energía interna de menos 670 julios. Por lo tanto, si yo graficara, ¿verdad? Lo que ocurrió acá, si este eje es la energía, mi sistema empezó con un valor de energético X, recuerde que lo que importa es el diferencial, con un valor energético mayor, ¿verdad? Este es el estado inicial. Y puesto que perdió energía, nótese que el resultado del calor y el trabajo, que son las únicas dos formas en las cuales el sistema intercambia energía con el entorno, como el signo es negativo, hace que mi sistema en su estado final tenga un valor energético menor. ¿Cuánto menor? Bueno, exactamente 670 julios menor, ¿verdad? Eso es lo que indica esto, el cambio de energía. Entonces, energía, que en este caso que analizamos, era análogo a la energía interna. Porque no hay componente potencial y cinético macro. Entonces, mi sistema final, como se ve acá, es menos energético que mi sistema inicial. Y eso es lo que representa este signo negativo. O sea que el calor que se liberó es en magnitud mayor que el trabajo que se le incorporó al sistema. Ok, definiciones muy importantes y que son para siempre tener presentes ahí en química, que son muy utilizadas y que no solo para este capítulo, sino de aquí en adelante, en el estudio de la química, van a ser recurrentes. Y son dos palabras que describen desde el punto de vista térmico o de transferencia de energía cómo suceden los procesos. Entonces, tenemos procesos endotérmicos y procesos exotérmicos. Entonces, en un proceso endotérmico, y endo significa adentro,
es un proceso en el cual el sistema absorbe calor desde su entorno. ¿Ok? Quiere decir que el sistema estaba aquí en una condición 1 y que yo le estoy metiendo calor. Quiere decir que mi sistema, ¿verdad? De su estado inicial a su estado final, va a ser en el estado final más energético. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo calor, ¿verdad? Entonces, quiere decir, insisto, que el sistema gana energía, o sea, que el sistema tiene un valor final energético mayor que el que tenía al principio. ¿Eso cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta que si usted detecta, por ejemplo, que el recipiente donde ocurre la reacción se está enfriando, es porque el sistema está quitándome energía. O sea, si yo lo toco y lo siento frío, es porque el sistema me está quitando energía a mí. Yo le estoy dando el calor. Y por esa razón el proceso es endotérmico. Se absorbe el calor, el curso es positivo, y el sistema termina siendo más energético en los procesos endotérmicos. Recuerden que una buena forma de visualizar la energía es incluso con los mismos cambios de estado, ¿verdad? Desde los estados sólido, líquido y gas. Volvemos al ejemplo del hielo. Un estado líquido, perdón, sólido, es un estado menos energético que un estado líquido, ¿verdad? Porque el estado sólido tiene poco movimiento de sus moléculas, están bien alineadas, ordenadas. En cambio, en el estado líquido, ese ordenamiento se pierde precisamente porque la vibración de ellas, la energía cinética que tienen, supera las energías que las mantienen en ese estado tan ordenado. Y si yo sigo calentando, las moléculas se separan unas de otras, le gano esa fuerza que las retiene, las mantiene unidas y se forma vapor. Entonces, los cambios físicos de pasar de sólido a líquido y de líquido a gas o de sólido a gas directamente son cambios que requieren meter energía para que se dé esa transición. Y en el sentido inverso, porque recordemos que la energía es una propiedad de estado, si de ir de sólido a líquido requiere que yo agregue energía, ir de líquido a sólido va a liberarme exactamente esa misma cantidad de energía, ¿verdad? Porque tiene que perder energía para volver a ser un estado más ordenado. Entonces, los procesos endotérmicos absorben energía, va hacia adentro la energía. Los procesos exotérmicos, el prefijo exo significa afuera, quiere decir que la energía sale, ¿verdad? Y si yo tengo un sistema donde el calor está saliendo y grafico el estado inicial y el estado final, el estado inicial es más energético que el estado final, porque estoy perdiendo energía. Esos son sistemas exotérmicos. ¿Cómo detecto yo que un sistema es exotérmico? Recordemos que yo soy parte del entorno, ¿verdad? Nosotros somos parte del entorno cuando estamos analizando, por ejemplo, un proceso físico, una reacción química. Y si yo detecto calor, si para efectos míos yo siento calor, debido a ese sistema, pues ese sistema está perdiendo ese calor que yo estoy sintiendo. Entonces yo siento que el recipiente de reacción se calienta, siento energía, ¿verdad? Y es porque el calor se está desprendiendo. El sistema pierde esa energía y por lo tanto se hace menos energético, porque sale del sistema es exotérmico, ¿verdad? Y el calor es negativo. Entonces, aquí veamos algunos ejemplos de procesos endotérmicos y exotérmicos. Tenemos esta reacción química que al liberarse toda esa energía en forma de luz y en forma de calor, como se aprecia ahí, uno da cuentas, digamos, de un proceso exotérmico, como las combustiones, ¿verdad? Si por el contrario yo siento frío, como cuando uno se pone una compresa fría por una lesión, eso es ahí dentro de la bolsa esa se da una reacción química que es endotérmica, por lo cual me está quitando energía a mí y yo siento frío. Si yo tengo, bueno, en el caso de una llama, una combustión, yo siento el calor que está perdiendo el sistema en pasar de sus reactivos. ¿Verdad? Si esto es una combustión, por ejemplo, esta que habíamos hecho antes del propano,
los reactivos, desde el punto de vista energético, son más energéticos que los productos y toda esta energía está liberándose en forma de calor y son los que me permiten a mí yo calentarme, hervir agua, aprovecharla con otros fines, ¿verdad? Quemarme, si fuera el caso. Entonces, son procesos exotérmicos. El sistema de pasar de un lado al otro, de pasar de esto que está al inicio a esto que está al final, pierde energía, la libera. Los cambios de estado, como ya lo vimos, por ejemplo, derretir un hielo, perdón, o cualquier proceso de fusión, que es pasar de sólido a líquido, requiere energía, ¿verdad? Porque el estado líquido es un estado más energético que el estado sólido. Por lo tanto, hay que meterle energía al sistema y el proceso es endotérmico. O sea que cuando yo tengo del sólido al líquido, tengo que meterle energía para que pueda haber esa transición. Aunque no parece, porque uno siempre relaciona el hervir algo, el vaporizar, con algo que está muy caliente, el proceso de pasar de líquido a vapor o a gas también es un proceso endotérmico. Eso sí lo sabemos. Si usted no hierve agua, para hervir agua hay que meterle energía, ¿verdad? Hay que poner la olla, hay que prender la cocina y esa energía hay que dársela al agua para que se hierva. O sea, es un proceso que requiere calor. Y aunque no parezca, en el paso de ir de líquido a vapor, el recipiente está perdiendo energía, el sistema, el entorno está perdiendo energía porque hay que darle esa energía en forma de calor. Una forma de así evidenciarlo es, nótese que este es el mismo fenómeno, en ambos casos estamos hablando de vaporización, pero es el mecanismo por el medio del cual el cuerpo de nosotros se regula térmicamente. Si nosotros estamos teniendo mucha actividad metabólica, el cuerpo empieza a generar mucho calor y la forma con la cual ese calor no se acumule en el cuerpo, ¿verdad? Y no aumente la temperatura, es vaporizándolo por medio del sudor. Entonces el sudor hace que pasa del líquido, del sudor que está en estado líquido, a vapor y la vaporización la hace a expensas de nosotros como entorno, ¿verdad? La gota de sudor va a ser el sistema y nosotros como entorno le estamos dando la energía necesaria para esa vaporización, bajándonos o controlando la temperatura y refrescándonos. Entonces nosotros nos enfriamos como parte del entorno y se sigue dando este mismo fenómeno, ¿verdad? Que algo endotérmico, tenemos esa sensación de frío. Y los procesos inversos, que quizás son más difíciles de visualizar, que vamos a pasar de un estado de más energía a uno de menos energía, hay que liberar calor. Entonces, en la condensación, que es pasar de vapor a líquido, que es lo que se muestra acá, es un proceso que va a liberar calor. ¿Ok? Entonces, veamos este ejercicio. Dice, con base en la siguiente figura, valores y la reacción siguiente, agua líquida, forma hidrógeno y oxígeno, es exotérmica o endotérmica. Aquí tenemos los estados energéticos del hidrógeno y el oxígeno por separado y aquí tenemos el estado energético del agua líquida de forma individual. Nótese que en este ejemplo en particular y en todas las reacciones químicas pasa lo siguiente. Todo lo que medimos siempre es un cambio, recordemos, un cambio de energía. Y los cambios siempre son lo que implican el final menos inicial. Eso es lo que implica un cambio. Entonces, en el contexto de una reacción química, el estado inicial, recuerden que una reacción química son reactivos que se ponen a reaccionar y que me dan productos. Es decir, que lo que yo tengo primero, lo que tengo al inicio, son los reactivos. Y lo que tengo al final son los productos. ¿Verdad? Por lo tanto, final menos inicial, en el contexto de una reacción química, quiere decir productos menos reactivos. Y empezar con los reactivos y terminar en los productos. Entonces, esta reacción tenemos como reactivo, en la forma esta en la cual está escrita, tenemos como reactivo al agua. Es decir, que el agua aquí es mi estado inicial.
Y tenemos como productos al hidrógeno y al oxígeno por separado, siendo por lo tanto ellos los productos del estado final. Es decir, que mi proceso va en esta línea, en esta dirección. Y nótese que tengo que pasar de un estado inicial que es de menor energía a un estado final que es de mayor energía. Por lo tanto, solamente puede ser eso posible si yo le agrego energía al sistema. Agregar energía al sistema es un proceso endotérmico. Endo quiere decir hacia adentro. Por lo tanto, esta reacción, así como está, es endotérmica. Y esa sería la respuesta. Ok. Ahora, esta parte puede resultar ser un poco confusa y no es la intención. La intención es nada más introducir este concepto porque es muy ampliamente utilizado en química y entender lo que representa más que todo. Y darse cuenta, al fin y al cabo, que este concepto de entalpía es una cuestión que tiene que ver más con una definición a conveniencia, de forma para que me sirva, que con alguna parte de la naturaleza, ¿verdad? De que refleje algo establecido. Entonces, más allá del cómo se encuentra esto y cómo se determina, a lo cual no le tiene que hacer mucho caso, simplemente demostrativo, lo importante es ver, es la conclusión principal. Y la conclusión principal va a ser que la entalpía es una propiedad de estado. Vea por qué, y recordemos que las propiedades de estado tienen la particularidad y la importancia de que solo no dependen de la trayectoria, solo dependen de los estados final e inicial para calcular su diferencial. Entonces, el hecho de que la entalpía sea una definición a conveniencia, que ahorita la vamos a demostrar, eh, es un ajuste para obligarla a ser una propiedad de estado y que me sirva para yo poder hacer cálculos de forma sencilla. Entonces, las propiedades de estado, si se combinan entre sí, también son propiedades de estado. O sea, la combinación de propiedades de estado da como resultado una nueva propiedad de estado. Si tenemos un caso muy particular, ¿verdad? En el cual tenemos un gas que se mantiene a presión constante en un sistema de pistón y cilindro, como el que se muestra aquí en la figura, ¿verdad? Y tenemos un pistón móvil con un gas acá adentro. Entonces le metemos calor al sistema, lo cual va a hacer que el gas se expanda y hace que este pistón se mueva a una nueva posición, ¿verdad? Superior. Este movimiento, el sistema lo hizo a expensas de vencer la fuerza que genera la presión atmosférica que está aquí haciendo una contrafuerza, ¿verdad? Es decir, que el gas se está expandiendo a expensas de la presión atmosférica. Tiene que vencer esa fuerza, tiene que vencer esa presión. Y por lo tanto, mi sistema está haciendo trabajo contra el entorno y está perdiendo trabajo. Estoy metiendo calor para que el gas se expanda, pero el gas en su expansión va a generar trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, este trabajo en particular, bajo este sistema particular de pistón y cilindro, es un tipo de trabajo que se llama trabajo PV, ¿verdad? Que es un cambio de volumen venciendo una presión. Como la presión es constante, en este caso es igual a la presión atmosférica, yo puedo calcular, recordemos que los trabajos dependen de la trayectoria, entonces el cambio del trabajo del sistema 1 al estado 2, que este es el estado 1 y este va a ser el estado 2, va a ser igual a, nótese que el trabajo lo hace el sistema sobre el entorno, por lo tanto tiene un signo negativo, y es la presión contra el diferencial del volumen. Como el sistema es a presión constante, entonces esto se convierte simplemente en menos la presión
por el cambio de volumen. Y este es el tipo de trabajo que tendría este escenario. Por lo tanto, yo puedo poner la primera ley y si esto, nótese, no ha cambiado de ubicación, no se está moviendo, por lo tanto los efectos cinéticos y potenciales macro se omiten, que es lo que se muestra acá. Yo tengo que el cambio de energía va a ser igual al cambio de energía interna y que eso es igual al calor que yo estoy alimentando más el trabajo, pero el trabajo es un trabajo del tipo P delta U. Entonces, en lugar de poner trabajo, pongo menos P delta U. Y recordemos, insisto, que el calor es una función que depende de la trayectoria. Sin embargo, la presión y el volumen son propiedades de estado, así como energía interna. Entonces, si yo como esto hacia el otro lado, me queda que en este proceso particular, que es esa presión constante, yo puedo expresar el calor del cambio de calor en ese proceso como el cambio de energía interna más la presión por el cambio de volumen. ¿Ok? Y por lo tanto se va a agrupar esto como una propiedad de estado, que es una definición, insisto, a conveniencia. Es decir, que la entalpía se define como la energía interna más presión por volumen. Por lo tanto, en este caso, cuando es un proceso a presión constante, el cambio de calor, el calor de ese proceso, es igual al cambio de entalpía. Y esta es la gracia de la entalpía, que en un proceso a presión constante, insisto, solamente a presión constante, representa eso, el calor relacionado con el proceso que se lleva a cabo es igual al cambio de la entalpía. ¿Y qué es lo importante? Que la entalpía es una propiedad de estado, o sea, solo depende de los valores finales iniciales y el calor no lo es. Entonces me está relacionando algo que no es una propiedad de estado con algo que sí lo es. Entonces, si bien es cierto, esto salió de una definición muy particular de un sistema pistón-cilindro que está a presión constante, que sucede lo que sucede, como es una función de estado, la entalpía la puedo usar en cualquier escenario, aun cuando no suceda bajo ese mecanismo, porque es una función de estado, solo depende de los estados final e inicial. Entonces, esto de acá, que es la entalpía, es simplemente una definición a conveniencia porque esta relación de U más PV sale mucho. Sale mucho en procesos de flujo, sale mucho, bueno, en este caso, cuando es el calor a presión constante, y es fácil relativamente de medir. Entonces, hay muchas tablas de información de entalpías. Y ampliando un poco la definición, recordemos que los procesos endotérmicos y exotérmicos están referidos al calor. En general, a nivel de laboratorio, pasa muchísimo que los procesos que se llevan a cabo, de hecho, a presión constante, son muy comunes. Por lo tanto, la entalpía es un buen reflejo del calor. O sea, no ocupo cuantificar el calor, que es complicado, sino que puedo determinarlo a partir de los estados de entalpía finales e iniciales. Entonces, lo de endotérmico y exotérmico, especificados a la luz de los cambios de entalpía, lo puedo hacer de la siguiente manera. Si el cambio de entalpía es mayor que cero, es positivo, es decir, que yo le agrego calor al sistema, eso se llama un proceso endotérmico. Y si el cambio de energía es negativo, es menor que cero, es decir, que le saco calor al sistema, eso es un proceso exotérmico. Entonces, veamos este ejercicio. Dice, indica el signo del cambio de energía, indica el signo del cambio de entalpía, el delta H, en cada uno de los siguientes procesos, los cuales se llevan a cabo bajo condiciones de presión atmosférica, o sea, a presión constante. Indique si el proceso es endotérmico o exotérmico. Un cubo de hielo que se derrite. Bueno, ya habíamos hablado que un cubo de hielo que se derrite es un proceso en el cual yo estoy pasando del cubo de hielo, que es un sistema sólido de baja energía, a un líquido, ¿verdad? Que se mueve con mayor libertad y por lo tanto tiene
mayor nivel de energía. Si yo lo diagramo en un proceso, en un diagrama de energía, en este caso de entalpía, pasar de sólido, que es un estado de baja energía, a líquido, implica un aumento de entalpía. Por lo tanto, eso solamente ocurre si hay que meterle calor. Y por lo tanto, esto es un proceso endotérmico. Por otro lado, esto es el A. Por otro lado, tenemos el quemar un gramo de butano, ¿verdad? Entonces, para el butano, la combustión de butano es agregarle oxígeno y eso va a formar dióxido de carbono y agua. Habría que balancearlo, evidentemente. Pero este proceso de combustión, como sabemos que ocurre para todas las combustiones, libera un montón de energía. Es decir, que energéticamente hablando, este diagrama de entalpía, los reactivos, el butano junto con el oxígeno, están a un nivel de energía superior que los productos. Y como el proceso arranca del butano y termina en el CO2 y en el agua, esto implica que en este camino de ir de esos reactivos a este producto se tiene que liberar calor. Y de hecho se libera un montón. Por lo tanto, este proceso de acá es exotérmico. Una combustión, sentimos el calor, ¿verdad? Es un proceso exotérmico. En derretir el hielo, si usted se pone el hielo en la mano, usted siente el frío, ¿verdad? Porque el hielo se estaría derritiendo a expensas del calor de su mano. Por lo tanto, también es un indicador de que el proceso es endotérmico. Pero la mejor forma, de hecho, es analizarlo a la luz de si le estamos metiendo calor, o sea que mi sistema se está haciendo más energético, o si estamos sacando calor, es decir, que mi sistema se está haciendo menos energético. Entonces, para una reacción química, como ya lo comentamos y como lo vimos en el ejemplo anterior, en una reacción química la línea del tiempo es la siguiente. Tenemos primero los reactivos, pasa el tiempo y luego esos reactivos generan productos bajo las condiciones de reacción adecuadas. O sea, lo que está primero, el instante 1, son los reactivos y el instante 2 son los productos. Lo que está al inicio son los reactivos y lo que está al final son los productos. Por lo tanto, esto que está a la izquierda de la flecha de reacción, que son, insisto, los reactivos, son el estado inicial. Y esto que está a la derecha de la flecha de reacción, que son los productos, son el estado final. Entonces, como buena propiedad de estado, si estamos hablando de entalpías, el cambio de la entalpía en cualquier proceso, no específicamente una reacción química, es la entalpía final menos la entalpía inicial. Por lo tanto, si estamos en el contexto de una reacción química, final representa productos e inicial representa reactivos. Es decir, el cambio de entalpía para una reacción química es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Okay? Que es lo que se muestra en esta ecuación de acá. En forma general, porque hay muchísimas reacciones que no solamente tienen un reactivo, sino que pueden tener dos o más, y hay muchas reacciones que no solamente tienen un producto, sino que pueden tener dos o más, como son funciones de estado, el valor total es simplemente sumar, o sea, la sumatoria. Y además, como no es lo mismo quemar 1 gramo de butano o 10 gramos o 1 tonelada, depende de la cantidad, hay que acompañarlo de los coeficientes estequiométricos. Entonces, esta es la versión generalizada del cambio de entalpía para una reacción química, que se muestra acá. Entonces, entalpía, el cambio de entalpía de una reacción química, ¿verdad? Una reacción química es los cambios de entalpía de los productos final menos inicial, recuerda como una propiedad de estado, final menos inicial. Final en una reacción química son productos por los coeficientes estequiométricos de cada uno de esos productos y la sumatoria de todos menos la sumatoria de la multiplicación de los coeficientes estequiométricos de los reactivos
por la entalpía de los reactivos. Un detalle importante para efectos de cálculo y para que no cometan errores. Ojo que esto es una resta de sumatorias. Por lo tanto, y sobre todo para la segunda, cuando hay más de un reactivo, tengan el cuidado de poner esto entre paréntesis, porque si no lo ponen entre paréntesis solamente van a restar el primer término y el segundo lo van a sumar. Y es una resta de sumatorias, o sea, usted suma todos los productos y lo que le dé se los resta a lo que le sumó todos los reactivos. Entonces, ese es el cuidado a tener. ¿Ok? Vean ahora sí, para un ejemplo, un caso práctico, que sería la entalpía de reacción del propano, que es el gas de cocina que venden, ¿verdad? Comercialmente. Esta es la reacción, ¿verdad? Propano, un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno, forma 3 moles de CO2 y 4 moles de agua líquida. Por lo tanto, el planteo o para el cálculo de la entalpía de la reacción va a ser este 3, o sea, que es el N, que es el coeficiente estequiométrico, el valor que está a la izquierda, que me dice cuántas moléculas o moles de moléculas se están formando, por el cambio de entalpía del CO2, más este 4, que es la N para el agua, ¿verdad? Los moles de agua que hay, por el cambio de entalpía del agua. Todo eso, esa sumatoria, ¿verdad? Esta es la sumatoria de los productos, que los productos son 2, CO2 y agua, se le resta a la sumatoria de los reactivos, que en este caso son el propano, multiplicado por 1, porque ese es su coeficiente estequiométrico, más 5 por la entalpía del oxígeno, que es la M, ¿verdad? En este caso, para el oxígeno. Y estos son los reactivos. Entonces, ojo, es una resta de sumatorias, o sea que tienen que manejarlas entre paréntesis para evitar cometer errores. Si los productos son más energéticos que los reactivos, esto va a dar un valor positivo, ¿verdad? Por lo tanto, al ser un valor positivo, quiere decir que los productos ganaron energía cuando ocurrió la reacción. O sea que esto es proceso endotérmico. Si por el contrario, y en el caso específico de este caso, puesto que es una combustión, esto da negativo, es decir, que los productos son menos energéticos que los reactivos, estamos hablando de algo exotérmico, que de hecho es lo que ocurre en este caso, y que libera, además, y uno lo podría poner como un producto porque lo está liberando, un montón de energía, o un poco de energía, dependiendo de cuánto queme. Entonces, aquí está otra forma, claro, para el metano en este caso, de ver los cambios de la reacción. Importante, las entalpías de la reacción, vea la importancia y por eso se ha hecho tanto hincapié en lo de las propiedades de estado, ¿verdad? Al ser la entalpía una propiedad de estado y que solamente sea la resta de productos y reactivos, si yo voy en esta dirección, el proceso tiene esta entalpía, pero si yo quiero revertir ese proceso, va a tener el mismo valor, pero con signo contrario. O sea, esto solamente me da un diferencial de qué tan distante energéticamente hablando, en entalpía en este caso, están estos reactivos de estos productos si la reacción fuera en esta dirección, o si esto fueran los reactivos y estos fueran el producto, lo que se ocuparía alimentar para devolver la reacción. Ok. Entonces, vean el caso de esta reacción que es el inverso, de hecho, de la que preguntaron, de la que se preguntó antes. Antes era agua formando hidrógeno y oxígeno. En este caso, la reacción que se está indicando acá es la reacción de unir hidrógeno y oxígeno y formar agua. Ilustrada en foto, está acá. ¿Verdad? El oxígeno es un globo lleno de hidrógeno. Está rodeado por el oxígeno del aire y se le pone una pequeña candela para darle la chispa del arranque de la reacción y se puede ver esta llama, ¿verdad? Que libera. Y ya cuando usted ve llama, la llama implica algo de mucha energía porque toda esa
destellos de luz, más el calor y demás que genera, son evidencias de que el proceso entre este estado 1 y este estado 2 está perdiendo o liberando un montón de energía, de calor. Quiere decir que el agua gaseosa, en este caso, por cómo está planteada la reacción, es un estado energético más bajo que el hidrógeno y el oxígeno. Y toda esa diferencia, todo este montón de energía que libera, es el paso de un lado al otro. ¿Cuánto da esto? Bueno, en este caso se ha cuantificado, esto se puede medir y dio menos 483.6 kilojulios. O sea, que ir de aquí a acá libera menos 483.6 kilojulios. Y si yo quiero revertir la reacción para acá, más bien tengo que alimentar 483.6 kilojulios. Un detalle importantísimo es que, digamos, el valor que se reporta acá, estos 483.6 kilojulios, es para la reacción balanceada, o sea, suponiendo que reacciona de forma estequiométrica, tal cual lo indica la naturaleza de la reacción. Por lo tanto, este valor de acá se puede o se dice que está referido por mol de reacción, o sea, son menos 483.6 kilojulios, que ya usted al ver el menos implica que es exotérmico, o sea, que libera energía, que libera calor, kilojulios por mol de reacción. ¿Qué es un mol de reacción? Bueno, lo que quiere esto decir es que libera menos 483.6 kilojulios por cada 2 moles de hidrógeno, por ejemplo, que se pone a reaccionar, o que libera menos 483.6 kilojulios por cada 1 mol de oxígeno, ¿verdad? Que hay un 1. O que libera menos 483.6 kilojulios por cada 2 moles de agua que se forman. Eso es un mol de reacción y se usa a conveniencia, depende del caso y de lo que haya que resolver. Pero hay que entender que este valor que está aquí reportándose está referido a cómo sucede la reacción balanceada e idealizada en el 100%. Entonces, ¿qué propiedades tiene la entalpía? La más importante y la razón por la cual se, entre comillas, se inventó. Recordemos que dijimos que era una propiedad, una definición a conveniencia, es que es una función de estado. Y esa es toda la razón por la cual se utiliza. Otra característica es extensiva, o sea, depende de la cantidad de sustancia. Evidentemente, no es lo mismo quemar 1 gramo de propano que quemar 1 kilogramo o quemar 1 tonelada. La liberación de energía de esa combustión es proporcional a la masa que usted utilice, ¿verdad? Si utiliza 1 gramo, se quema libera cierta cantidad de energía, y si quema 1 kilogramo, va a liberar 1000 veces más de energía, y si quema 1 tonelada, va a liberar todavía 1000 veces adicionales más de energía. Es extensiva y proporcional la cantidad de masa. Otra propiedad importante es que el cambio de entalpía para una reacción, como ya lo vimos acá, por ejemplo, en la reacción dibujada en este sentido, ¿verdad? El valor de la entalpía es este, y si la reacción sucede a la inversa, como buena propiedad de estado, el valor de la entalpía es exactamente el mismo numéricamente, pero con el signo opuesto. Entonces, bueno, aquí está, no de forma gráfica como estaba en ese cuadro, pero sí indicado, ¿verdad? De forma con texto, ¿verdad? El metano, cuando se quema, forma CO2 y agua y libera 480 kilojulios. Ese negativo quiere decir que es un proceso exotérmico. Si la reacción fuera al revés, o sea que pongo a reaccionar dióxido de carbono y agua líquida para formar metano y oxígeno, ocupo, más bien requiero suministrar 890 kilojulios. Y, importantísimo, que depende la reacción del estado físico de los productos. O sea que la entalpía, este número, es válido solamente para esta reacción a como está escrita. Balanceada y como está escrita. Por ejemplo, aquí libera 890 kilojulios y el agua es líquida. Si yo quisiera saber cuántos kilojulios libera
con el agua en vapor, en gas, bueno, yo tendría que suponer, o se puede suponer de la siguiente manera, porque es una propiedad de estado, que primero se forma el agua líquida y luego yo a esa agua líquida tengo que evaporarla. Evaporarlo me consume energía, requiere energía, específicamente 88 kilojulios para esos 2 moles de agua. Por lo tanto, si yo quiero plantear la reacción como eh, la combustión del metano, pero formando vapor de agua, no agua líquida, como estaba en primera instancia, ya el valor de la energía va a ser diferente, ¿verdad? Nótese que en el caso de que yo genere agua líquida, el delta H de esa reacción era 890, pero si el valor de la energía, perdón, si la reacción ahora me genera vapor de agua, no agua líquida, yo voy a generar un poquito menos, voy a liberar un poquito menos de energía porque parte de esa energía se gastó evaporando el agua. Entonces, ¿cuánto? De hecho, exactamente la suma de estas dos cosas, ¿verdad? Porque la entalpía es una propiedad de estado. Entonces, estas 4 propiedades de la entalpía son importantísimas y la razón por la cual es ampliamente utilizada la entalpía como una propiedad en química, porque refleja la energía, refleja el calor de las reacciones químicas y al tener estas particularidades, en especial ser una función de estado, me permite trabajar de cierta manera, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, ¿cuánto calor se libera cuando 4.5 gramos de gas metano se quema en un sistema a presión constante? ¿Ok? Y me dan la reacción, ¿verdad? Esta es la reacción de combustión del metano. Ya está balanceada, como lo podemos corroborar. Desde el lado de los reactivos hay un carbono, 4 hidrógenos y 4 oxígenos. Y del lado de los productos también hay un carbono, 4 hidrógenos y 4 oxígenos. Por lo tanto, la reacción está balanceada, que es lo fundamental para arrancar. Si la reacción no está balanceada, hay que empezar por eso. Esa reacción balanceada libera, nótese que es exotérmica, libera 890 kilojulios de energía. Estos kilojulios son por mol de reacción, es decir, son 890 kilojulios que se liberan por cada 2 moles de agua que se forman, por cada 1 mol de CO2 que se forma, por cada 2 moles de oxígeno que se queman, que se ponen a reaccionar, y por cada 1 mol de metano que se pone a reaccionar. Entonces, eso es útil para resolver el problema, muy útil, porque quiere decir que el planteo, como uno usa esta información de una forma conveniente para resolver, es poniéndolo según lo que dice y considerando la información que me dan. ¿Qué me dan a mí? La única información que me dan está relacionada con el metano, ¿verdad? Metano es el CH4. Y entonces yo voy a poner este valor de energía, de entalpía, en relación con el metano. Entonces, el planteo sería, insisto, lo que hay que ponerlo es la interpretación de lo que quiere decir esto. Y la interpretación es que se libera, o sea que el cambio de entalpía, de energía de esta reacción es de menos 890 kilojulios, los cuales ocurren cuando usted combustiona 1 mol de metano con 2 moles de oxígeno para formar 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. O sea que la forma conveniente de plantear esto, en virtud de que tenemos metano como información del problema, es ponerlo en términos del metano. Y esto es así. Es decir, que la energía que se libera son 890 kilojulios por cada 1 mol de metano. ¿Ok? Entonces, como la información que me dan acá está referida a gramos, a masa, yo puedo pasar de moles a masa con la masa molecular, ¿verdad? Esa es la cantidad física que me relaciona masa y cantidad de sustancia, moles en este caso. Aquí tenemos un carbono, ¿verdad? Tiene un valor de 12 en la tabla periódica, lo pueden corroborar. Y 4 hidrógenos que tienen un valor de 1. Por lo tanto,
Esto suma, ¿verdad? La suma de esto da 16 gramos por mol. Esta es la masa molar, peso molecular del metano. Como tenemos aquí los moles abajo, ponemos moles de metano arriba, que es lo que queremos quitar, y abajo, que es lo que queremos plasmar, son los gramos de metano. Nótese que se cancelan moles de metano con moles de metano. Y ya ahora le ponemos números según lo que dice la masa molar. Recuerde que la interpretación de esta masa molar es que tenemos un mol de moléculas de metano en 16 gramos de metano. Por lo tanto, poniéndole números, tenemos un 1 aquí y un 16 acá. Nótese que si yo hago a volar los cálculos, como ya se me cancelaron los moles de metano, lo que me quedan son los kilojulios que libera esa reacción por cada gramo de metano, por cada 1 gramo de metano. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto queman 4.5 gramos, que es lo que me pregunta el enunciado, simplemente lo multiplico por 4.5, 50 gramos de metano. En este caso se cancelan los gramos de metano y me va a quedar un valor de energía, es decir, cuánto calor se libera, que es lo que yo quiero, lo que me están consultando. Haciendo los cálculos correspondientes, eso me da menos 250 kilojulios. ¿Tiene sentido? Siempre hay que recordar si tiene sentido esto. Por supuesto que tiene sentido. Porque si quemando un mol y un mol pesa 16 gramos, libera 890 kilojulios, quemar 4.5 gramos, que es menos que un mol, ¿verdad? Tiene que dar un número menor. Y de hecho, 4.5 gramos es más o menos la cuarta parte de ese valor y es un número consistente. Entonces, en efecto, esta es la respuesta a la consulta. Y con esto terminamos el video número 2.